diagnosticado que la tuberculosis en general, en este caso extrapulmonar, es o se define como cualquier caso bacteriológicamente comprobado o clínicamente diagnosticado. O sea, no es necesario encontrar el bacilo, sino hay datos indirectos que nos pueden llevar al diagnóstico. Lo ideal es encontrar el bacilo, ¿no?, que involucra otros órganos. Ustedes saben que la TBC no solamente está en pulmón, no solamente está en pleuro, está en ojos, en retina, en piel, en articulaciones, en hueso, en hígado, en vaso, en riñón, intestino. En todos los tejidos de nuestro organismo está o puede producir infección o enfermedad la TBC. Y está Roberto Koch, que es quien hace las tinciones y descubre este Mycobacterium de la especie de tuberculosis, que es el que causa la tuberculosis en sí, y hay otras especies más, ¿no? Como ustedes ven, bovis, luceras, africanus, microtis. Y esta es la clásica presencia de la coloración Sil-Nielsen o bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Es un Mycobacterium, nuestra familia Mycobacteriaceae, una bacteria curva, su pared rica en lípidos y grasas, en forma de bastoncillo, que resiste a la decoloración del alcohol, de crecimiento lento sobre todo, en medio del lobo estengencio, Middlebrook, y resistente a la desecación y sensible a detergentes catiónicos y no resiste el calor, la radiación ultravioleta. Como ustedes verán en sus hospitales, en la estrategia, en la dirección de TBC, donde entregan los medicamentos, están, ¿no?, las lámparas ultravioletas que la dejan toda la noche, incluso algunas horas de la mañana, ¿no?, para poder controlar. Ustedes saben que ese personal tiene que usar respirador, tiene que lavarse las manos, porque está en contacto continuamente con pacientes MDR y no MDR, ¿no? Y este es el reporte mundial de lo que está colgado en internet, del reporte mundial de la OMS, ¿no? Se reportó 1.7 millones de personas que murieron por tuberculosis, y de ellas 400.000 han muerto por la asociación TBC-VIH, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que todo paciente que nosotros diagnostiquemos con TBC, siempre hagamos el descarte de VIH y viceversa. Todo paciente con VIH hagamos descarte de TBC, pulmonar o extrapulmonar. Y este es el último cuadro, al menos colgado en internet, de la Dirección General de Epidemiología en cuanto a la característica epidemiológica de esta enfermedad en el Perú, ¿no? Es más frecuente, en realidad es un poquitito ligeramente más frecuente en varones, en un 64%, y el rango de edades entre 15 y 44 años. Y ahora, de las tuberculosis extrapulmonares, ¿cuál es la más frecuente? Tenemos la pleural, la ganglionar y la meningia, sobre todo. Pero ustedes ven también casos de gastrointestinal, esa ulcerativa, obstructiva, urogenital, osteoarticular y de piel, ¿no? En la de otros está la laringofaringia, la ovular, etc. La transmisión, ustedes saben que el bacilo de tuberculosis, la transmisión es casi eminentemente respiratoria, pero no quiere decir que solamente haga daño al pulmón, que puede diseminarse por vía hematógena o nuestro organismo lo detiene en el granuloma, lo contiene y evita la infección, ¿no?, y la propagación de la infección. Es muy importante saber que la inmunidad nuestra propia alimentación, cuánto de nuestra inmunoglobulina está circulando en nuestro organismo, cuánto tiempo estamos expuestos al bacilo y el ambiente donde estamos, son factores importantes para que nosotros tengamos o no tuberculosis. Si usamos respirador o no, si nos lavamos la mano, si hay flujo de aire, ¿no? Yo abro esta ventana, abro esa puerta y atiendo a varios pacientes. Y claro, ahorita está haciendo frío, pero es necesario porque yo como personal de salud estoy expuesto. Ellos entran y salen, pero yo me sigo quedando las 8 horas o las 10 horas que tengo que trabajar ahí, o las 6 horas, ¿no?, dependiendo. Entonces, una vez que uno se expone al bacilo de tuberculosis, y es bien sabido que todos en algún momento, o ustedes están yendo ya a clínicas, han estado expuestos al bacilo, y no todos han hecho obviamente la enfermedad, ¿no? Tenemos posiblemente nuestro granulomito, nuestro complejo ahí guardadito en el pulmoncito, y que nuestro mismo organismo le está haciendo como un granuloma, deteniéndolo, y ahí queda, ¿no? Pero todos los que estamos expuestos, casi el 70-90%, no hacemos la infección en sí, es una infección latente o guardada, ¿no? Y un 10 a 30% hace sí la infección. De este grupo, la TBC latente es un 90%, que dicen enfermedad dormida, y un 10%, dependiendo de su inmunidad, por ejemplo, los diabéticos, los que tienen neoplasia, los que tienen VIH, hace ya la enfermedad activa en cualquier órgano en donde se encuentra el bacilo, ¿no? Entonces, el bacilo tuberculoso ingresa al macrófago, el macrófago detiene la replicación o lo deja, ¿no?,
y ahí avanza la infección. Entonces, ¿cuáles son? Había mucho en orden de frecuencia. En el Perú más frecuente la TBC pleural. La TBC pleural es esto, ¿no? Presencia de líquido en cavidad pleural, ¿no? Generalmente la clínica del paciente de forma aguda es muy parecida a la neumonía, ¿no? Dolor de costado, fiebre, dificultad para respirar. Ustedes auscultan al paciente en orgullo vesicular disminuido, el matidez por la presencia de líquido. Y lo ideal para nosotros diagnosticar si ese líquido tiene TBC, o sea, la causa es TBC o no, hacer una toracocentesis y estudiar ese líquido. ¿Y ese líquido qué le podemos pedir? Le podemos pedir ADA, le podemos pedir BK directo, ¿no? Y cultivo de BK para ver si es multidrogo o no. ¿Qué más podemos pedir? Biopsia de pleura, ¿no? Para determinar si hay granulomas en esa zona, si es que se puede tomar una buena muestra. Y podemos aplicar también los criterios de Lai, ¿no? Si es un exudado o si es un transudado. Obviamente, si estamos asociando este derrame pleural con TBC, debe ser un exudado. Esos son los exámenes de laboratorio. Al hacer la toracocentesis, el PPD nos ayuda, pero simplemente me dice que ha tenido contacto. Es más, casi todos tenemos PPD positivo, porque también nos han vacunado. No sé, obviamente, hemos estado expuestos y va a salir positivo. Hay otro examen que ustedes seguro en sus hospitales están haciendo, que es el IGA, el interferón gamma, que es el interferón que libera las células que están infectadas con el bacilo de Koch, que ahí sí no tiene que ver nuestra vacuna absolutamente nada, y que es más, se puede decir, más sensible y específica que el PPD en cuanto a TBC latente. Si bien es cierto, algunos hospitales, en el caso de nosotros, el hospital de policía sí lo pedimos, nos hacen, muchos hospitales ustedes seguro también están pidiendo, o ya no tienen PPD o hacen IGRA, ¿no? Y el interferón gamma para diagnóstico de TBC latente, sobre todo en pacientes que ustedes le van a dar algún tipo de quimioterapia o tratamiento biológico en pacientes, por ejemplo, reumatológicos. La siguiente forma un poco menos frecuente que el pleural de TB es la ganglionar. Y es clásico la presencia de una adenopatía grande, dolorosa, con signos de flegosis, sobre todo en la región cervical, axilar y inguinal, sobre todo. También podemos tener TBC, hemos tenido 2 casos de TBC ganglionar en el hilio hepático. Ha sido bien difícil, o sea, imagínense, ingresar con guía tomográfica, una aguja, y que la aguja llegue al lugar y salga un granuloma, ha sido un éxito. Dos pacientes. Pero lo más frecuente, lo que ustedes van a ver son estas fotos de acá, ¿no? Presencia de una masa dolorosa que crece en el tiempo, que no remite solo, que a veces se fistuliza, o sea, se produce una escrófula, ¿no? Y que ese líquido está emanando, obviamente, tejido necrótico, BK, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluamos, ¿no? Que esperamos ver en la anatomía patológica. Cuando tenemos esta masa, mandamos a cabeza y cuello para que lo evalúen para una biopsia o drenaje, de repente sea sedado, ¿no? Presencia de este conglomerado de granuloma, que tiene células gigantes, epitelioides, o sea, todo lo que hay acá es con la finalidad de contener este bacilo, y que no salga, no se disemine, ¿no? Esos son los granulomas. Entonces, cuando ustedes quieren hacer diagnóstico de TBC ganglionar, biopsia, biopsia para mandar el tejido a anatomía patológica. En anatomía patológica pueden hacerle coloración VAR, pueden pedir a ese tejido BK directo, cultivo de BK, pueden pedir Kinexpertise, seguro que también están haciendo en sus hospitales Kinexpertise, para ver si hay multidrogo resistencia o no, que es un diagnóstico molecular para ver multidrogo resistencia. La otra forma, un poco menos frecuente de TBC extrapulmonar es la meningia. Y la característica, la presentación clínica característica es una meningitis, una irritación de meninges. Cuando hay un compromiso de meninges, la clínica es la misma. Una tuberculosis meningia tiene la misma clínica que una bacteriana, que una viral. La diferencia lo da el tiempo y la etiología, o sea, la punción lumbar. Eso es importante, ¿no? Obviamente, cuando ustedes tienen signos meningios, o sea, rigidez de nuca, fiebre, cefalea, cansancio, convulsiones, focalización, alteraciones de pares craneales, parestesias, hemiparesias, entonces ya les está orientando a compromiso neurológico. La pregunta es, ¿qué me está ocasionando eso? Si sospecho de TBC meningia, mi siguiente paso es tomar una imagen encefálica, a ver si hay un granuloma posiblemente en encéfalo, porque también hay granulomas tuberculosos. O lo otro es una punción lumbar, si es que no encuentro nada en el encéfalo, para buscar el bacilo de Koch en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué pedimos?
ADA podemos pedir, beca directo, beca cultivo, y desde ese cuenta casi todos los, no son los mismos. Ahora hay otros exámenes de laboratorio como el GenoExpertise, el Genotype, que nos explica, nos indica la especie incluso. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los pacientes tienen Mycobacterium tuberculosis. A veces nos damos con sorpresas que hay pacientes con Mycobacterium avium complex y la isoniazida no le hace nada. Y tenemos que cambiar la terapéutica, ¿no? Tenemos que dar rifampicina, claritromicina, o sea, buscar otros fármacos para que cubra ese Mycobacterium. ¿No? Ahí está, ¿no? La punción lumbar para estudio de todos sus exámenes. Obviamente citológico, bioquímico también me ayuda, me orienta. Si encuentro monocitosis, si encuentro proteinorraquia también y consumo de glucosa me orienta, ¿no? A pensar que hay bacilo de Koch en ese líquido, ¿no? También hay TBC intestinal y peritoneal. ¿Cuál es la diferencia, la clínica, ¿no? A veces van juntos. Cuando hablamos de TBC intestinal propiamente, encontramos dos formas clínicas. Una forma ulcerativa, en donde el paciente va a tener hemorragias, y una forma obstructiva. El paciente va a tener cuadros de oclusión parcial de intestino o oclusión total de intestino. Y cuando hablamos de TBC peritoneal, la clínica generalmente es la presencia de líquido en cavidad peritoneal, o sea, ascitis. En ambos casos, como ustedes están viendo, lo que es la forma ulcerativa, la forma hiperplásica, la idea es, en este caso, por ejemplo, cómo hacemos el diagnóstico a través de la evaluación del gastroenterólogo, una endoscopía baja o alta, y tomar biopsia. Y a ese tejido lo mismo, piden beca directo, beca cultivo, anatomía patológica, GenoExpertise, Genotype, y todos los exámenes que le ayuden a llegar al diagnóstico. Ojo, obviamente es necesario encontrar el bacilo, pero si no lo encontramos tenemos que echar mano de otros, por ejemplo, ADA elevado, por ejemplo, granuloma con centro necrotizante. No es necesario encontrar el bacilo, pero ya me indican por otros datos que puede ser tuberculosis. Y la TBC peritoneal, como le digo, lo que manda es ascitis. Pero muchas veces la TBC peritoneal va acompañada de la intestinal. Entonces va a haber cuadros de hemorragia con ascitis o obstrucciones con ascitis. Entonces usted tiene que definir bien. Ahora, ¿cómo estudiamos el líquido ascítico? A través de una parasintesis. Y a líquido ascítico también, ¿qué le pedimos? Beca directo, beca cultivo, PCR de beca, ADA, ¿qué más? Genotype, GenoExpertise, etc. Entonces, ahora ya hay más exámenes moleculares también, de biología molecular, que nos ayudan al diagnóstico, sobre todo de TBC latente. Entonces, esta es la TBC peritoneal con la parasintesis, y esto es lo que ven en la laparoscopía, ¿no? Miren, estas lesiones blanquitas, aquí han ingresado el laparoscopio a la cavidad abdominal, y este es el peritoneo, y ven estas lesiones como lagrimitas, ¿no? Blanquecinas, son los la milia, ¿no? Y ustedes toman biopsia a esto, o sea, toman una muestra y lo llevan a patología y le hacen coloración VAR, ahí va a haber posiblemente granuloma con calcio, y si tienen suerte encuentran el vacío. También otra forma de TBC extrapulmonar es de TBC genitourinaria, que es menos frecuente y generalmente lesiona la corteza renal y va en descenso, ¿no? Puede lesionar la corteza renal, la pelvis. Cuando llega al ureter generalmente produce unas lesiones que a la radiología con contraste se ve como mordida de ratón, ustedes seguro ya han visto, a la radiología convencional. Pero ahorita para estudiar todo lo que es urinario usamos otros exámenes como el ureténico, que es un poco más específico, se ven las imágenes mucho más nítidas. En cambio, la radiología convencional es en un solo plano, ¿no? En la tomografía ustedes pueden con la máquina cambiar, sustraer algunos tejidos, quitar grasa, entonces ven mejor las imágenes, ¿no? Igual, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pedir beca en orina, ¿no? Cultivo de beca en orina, PCR para beca en orina, y todos esos datos son muy importantes para llegar al diagnóstico, ¿no? Otra forma de TBC extrapulmonar, menos frecuente aún, es la TBC osteoarticular, generalmente de huesos largos, aunque también nosotros vemos de huesos pequeños, por ejemplo las vértebras, que llamamos el mal de Ford, ¿no? Ingresa el granuloma, lesiona el hueso, lo destruye, lo fractura, y si no le damos tratamiento a tiempo, eso puede quedar secuela. No solamente en la vértebra, ¿no? Hemos tenido a nuestros pacientes con TBC osteoarticular en fémur, en cadera, en articulación en rodilla, en huesitos pequeños de los huesos, en el tarso. Entonces no es exclusivo de huesos largos, pueden encontrar sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? En ellos se encuentran
cosas que no encontramos en los pacientes que no tienen VIH. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Una biopsia de ese hueso, igual, le hacen PK directo, PK contigo, PCR de BK del hueso, todo es repetitivo, ¿no? PCR de BK del hueso, genotype, GeneXpert para ver si hay resistencia, etcétera, para que ustedes comiencen a dar tratamiento. Ahí ven una imagen de resonancia. Ven las vértebras muy bonitas hasta acá y acá la vértebra desapareció, se fracturó totalmente. Pero lo curioso es que miren cómo está comprimiendo la médula. Este paciente es alto, ¿no? El paciente ya debe tener algún tipo de lesión incluso del miembro superior o de la cintura para abajo. El problema es que produce discapacidad. La TBC miliar, como su nombre lo indica, ¿no? Las milias o los gránulos de mijo que podemos encontrar sobre todo en serosas. Secundaria una TBC pulmonar o por continuidad. Y es causa generalmente de diagnósticos de FOD, de fiebre de origen desconocido, sobre todo en pacientes con VIH. Otras menos comunes es la TBC laringofaringia, la tuberculosis pericárdica, de la glándula suprarrenal que antes llamaban enfermedad de Addison, y la tuberculosis cutánea, úlcera cutánea o goma tuberculoso. Entonces, el diagnóstico, si queremos unir todo lo que hemos dicho y nuevamente les repito, la idea es encontrar el bacilo. Si no lo encontramos, echamos manos de otros. Por eso está eso en negrito. Demostrar la presencia del BK. Si no encontramos la presencia del BK, entonces demostrar la presencia de los granulomas. Característico, porque también hay granulomas de otro tipo, hay tejido de granulación y eso no es un granuloma débil, ¿no? Necrosis gaseosa, células gigantes de Langerhans, células epitelioides, histocitos. Ahora, si no encontramos eso, presencia de elevación del ADA, de esta enzima, en los fluidos, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido acítico, orina, etc. Si no podemos encontrar eso, ahí tenemos la biología molecular, el GeneXpert para descartar multidrogoresistencia, el genotype que además puede indicar la especie del Mycobacterium y nos orienta también al tratamiento. En muestras puede ser esputo, tejido. Las imágenes también nos orientan sobre todo a no a la etiología, sino a la magnitud de la destrucción y la posible secuela. Ustedes han visto esa columna, ¿no? Prácticamente lesionada totalmente, ¿no? Y el interferón gamma que les decía que es el IGRA, ¿no? El interferón gamma en sangre, o sea, interferón gamma en sangre para descartar TBC latente y en caso de que ustedes en algún momento, hace unos 2 o 3 años, ya no se producía PPD en el Perú. Entonces, la otra opción era usar interferón gamma, pero los costos son distintos. El PPD es mucho más cómodo, el interferón gamma, como es otro tipo de tecnología para diagnosticarlo, cuesta un poco más. Cuando ustedes envíen muestras, por ejemplo, TBC ganglionar, TBC intestinal, biopsia de pleura, siempre envíen a anatomía patológica y a cultivar, ¿no? Para cultivo de BK y para BK directo. Entonces, cuando ustedes envíen a anatomía patológica, la muestrita la ponen en formol. Pero otra pequeña muestra la van a poner en cloruro, justamente para hacer crecer, o sea, para cultivar. Cuando ustedes ponen en formol y lo mandan a cultivar, no va a crecer nada. El formol lo va a fijar, lo va a matar, no lo va a dejar de producir. Entonces, para que ustedes puedan tener un diagnóstico más adecuado, siempre tienen que tener cuidado en qué medio están mandando las muestras, ¿no? Anatomía patológica y coloración VAR en formol para cultivo de BK o PCR de BK en cloruro de sodio y si hay una coloración VAR sola en la muestra de fluido, por ejemplo, el esputo, ¿no? Aquí están los valores del ADA, que normalmente en sueros es hasta 22, pero dependiendo del líquido y el órgano donde esté van cambiando. Por ejemplo, si yo encuentro ADA, el líquido cefalorraquídeo más de 9, entonces la probabilidad de que el TB esté adentro es alta, ¿no? En pericardio, si es más de 40, me orienta a pensar en TBC. Ahora, obviamente, no solo la TBC produce ADA elevado en diferentes partes del organismo, también los linfomas. Por eso depende mucho de la clínica, de cómo ustedes están evaluando a su paciente. Una vez que tienen el diagnóstico, va el tratamiento. El tratamiento ahora, de alguna u otra forma, es un poquito más entendible. Antes había esquema 1, 2 y 3, después había esquema 1 y 2 y multidrogo, y después esquema 1 y multidrogo. Y ahora es un poquito más enredadito, ¿no? Primero, pacientes que tienen TBC pulmonar o extrapulmonar sin VIH, ¿no? Excepto, dicen, sistema nervioso central, osteoarticular o miliar. Estos
estos pacientes que tienen el compromiso de estos órganos por TBC, el tratamiento son 12 meses. 2 meses diario de las 4 drogas y los otros 10 meses diario también 2 drogas. Ahora, si el paciente no tiene compromiso ni del sistema nervioso central, ni miliar, ni osteoarticular, se divide el grupo en paciente con VIH y sin VIH. Paciente sin VIH y tiene TBC, 6 meses, lo que ustedes ya conocen. 2 meses fase 1 y 4 meses fase 2. Si el paciente tiene VIH, la segunda fase se amplía hasta 7 meses más, o sea, 9 meses en total. ¿Ya? Entonces, la norma técnica última del 2013, que han habido incluso cambios en cuanto al soporte nutricional y todo eso, nos da estos parámetros. Antes solamente decimos, bueno, si tiene tuberculosis, si sistema nervioso central, también 6 meses. No, si tiene compromiso del sistema nervioso central, osteoarticular o miliar, el tratamiento son 12 meses. Otra cosa es que tenga multidrogoresistencia, cualquiera sea el órgano, eso nos vamos hasta 4 meses, y eso puede ser más también. Esto es todo lo que dice estas láminas, es un súper resumen. Ahora, es muy importante hacer cultivo para descartar multidrogoresistencia. Cuando hablamos de multidrogoresistencia, cuando el paciente es resistente, o el bacilo es resistente al núcleo, que le llamamos así. Núcleo es la isoniazida y la rifampicina. Pero si solo es resistente a uno, se dice monoresistencia a isoniazida, por ejemplo, o a rifampicina. De cualquier forma, estos dos fármacos son la base del tratamiento de primera línea. Entonces, si el paciente es multidrogoresistente, tenemos que echar mano de otros fármacos que son, si ya de por sí esos 4 fármacos producen bastante reacción adversa en algunos pacientes, el resto de segunda línea lo son más, porque no es un solo fármaco. Recuerden, no existe monoterapia en tratamiento TBC, de 4 fármacos a más, como el VIH, no hay monoterapia, es de 3 a más fármacos. ¿Y se toma todo o no se toma nada? Todo o nada. Y complemente, bueno, esta clase la tienen complementar y estoy poniendo la bibliografía porque tuberculosis es un tema pero extenso, sobre todo la extrapulmonar. ¿Alguna pregunta con respecto a esta última clase?